Buenos días, estudiantes del quinto de secundaria. Esta hora nos toca el curso de trigonometría y vamos a hacer un repaso sobre los ángulos en posición normal. Ya en la clase pasada habíamos visto algunas propiedades del ángulo en posición normal. Vamos a ver el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 te pide calcular seno de alfa más coseno de alfa si te dan esta condición. Pero nosotros tenemos que saber, en un par ordenado sabemos que el primer número pertenece a X y el segundo número pertenece a Y. Entonces, pero X es positivo y Y es negativo. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Entonces sabemos que del punto hacia acá, para X es positivo. Y del punto hacia abajo para Y es negativo. X positivo, Y negativo. X positivo, Y negativo. Entonces, este pertenece al cuarto cuadrante, ¿no? Entonces decimos, entonces, pertenece al cuarto cuadrante. ¿Por qué el cuarto cuadrante? Porque para X es positivo y para Y es negativo. Entonces, nosotros vamos a formar un triángulo rectángulo acá, de esta forma, ¿no? Formamos así. Como está en el cuarto cuadrante, vamos a formar un triángulo rectángulo. Ahí está. Y vamos a ubicar los puntos nosotros. Acá le ponemos en este caso el ángulo alfa. Ahí está el ángulo alfa. Y ubicamos estos puntos de acá. Pero ¿cómo lo ubicamos? 15 pertenece a X. Y sabemos que de acá hasta acá, toda esta línea horizontal es X. Entonces acá yo le pongo 15. Ahí está. Pero Y menos 8 pertenece a Y. Y esto viene a ser Y. Y acá, y esta línea es paralela a esta línea, entonces acá yo le pongo menos 8. ¿Por qué menos 8? Porque de acá para abajo, para Y es negativo. Ahí está. Entonces, acá me falta ubicar el radio vector. No sabemos cuánto vale el radio vector. Utilizo el teorema de Pitágoras. Entonces, si utilizo el teorema de Pitágoras va a ser de esta forma, ¿verdad? R al cuadrado va a ser igual a menos 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Ahí está el teorema de Pitágoras. Resolviendo, X al cuadrado es igual a 64 más 225, 15 por 15. R va a ser igual, este cuadrado viene a ser la raíz cuadrada. La suma es 289. Y la raíz cuadrada de 289 va a ser igual a 17. Ese valor que hemos encontrado vamos a colocar acá. Entonces, ¿qué decimos? Que el radio vector es igual a 17. Cuando ya tú tienes los tres valores en el triángulo rectángulo, te piden calcular, te pide esta condición. O sea, ¿qué me piden? Me piden calcular K va a ser igual a seno de alfa más el coseno de alfa. Solo voy a reemplazar. Seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería menos 8 sobre 17. Más coseno. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. 15 sobre 17. Resultó homogénea, ¿verdad? La fracción homogénea. Cuando es homogénea, pongo el mismo denominador y en este caso voy a restar, ¿no? Y la resta viene a ser 7. Y eso sería el valor de K. Pasamos a la pregunta número 2. Me pide calcular Q es igual a 8 tangente de alfa menos 1. A ver, ¿cómo podemos resolver acá en la figura? Sabemos que esto vale 90 grados, atiendan, vale 90 grados. 37 trabaja ¿con quién? Con 53. Muy bien, acá ponemos 53 grados. Entonces, el opuesto a 37, en los triángulos notables de 37 y 53, el opuesto viene a ser 3, ¿verdad? Viene a ser 3K. Y el opuesto a 53 viene a ser 4K. Ahí está. Pero me dice en la pregunta que este lado es igual a este lado. Por tanto, acá vale 4K. Ahora, pero ¿cuánto valdrá? Ahora yo te pregunto, a ver, y de acá, ¿y cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale?
esta distancia es igual a esta distancia. Entonces yo le pongo acá 3K. ¿Y cuánto vale de acá hasta acá? De acá hasta acá es igual que la suma de 4 más 4 sería 8K. Y te pide, y acá le ponemos el ángulo alfa. Ahora trabajamos en este triángulo rectángulo que estoy señalando. Entonces me pide Q va a ser igual a 8 por A. Pero acá una cosita. Este está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto. Pero en el segundo cuadrante, si acá está la X para acá es positivo y la X para acá es negativo. Entonces acá le ponemos el signo negativo, porque está en el segundo cuadrante. Pero para Y, normal, para Y es positivo. Muy bien, entonces sería 8 por la tangente de alfa. Sabemos que si este es el ángulo agudo, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sería 3K sobre menos 8K. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Menos 1. Menos 1. Muy bien. ¿Qué podemos cancelar ahí? Podemos cancelar el valor de K y el valor de K. 8 en el numerador, 8 en el denominador. Entonces, ¿qué me queda? El valor de Q va a ser igual a más entre menos es menos. Solamente me queda 3 menos 1. Y sabemos que signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Eso viene a ser el resultado de la pregunta número 2. En la pregunta número 3 me da una gráfica y me pide calcular esta función. Entonces, acá me doy cuenta, mira acá, el ángulo beta y el ángulo alfa son coterminales. ¿Por qué se llama coterminales? Porque el ángulo beta empieza de acá. Mira, empieza de acá y termina acá. Y el ángulo alfa también empieza de acá mismo, mira acá, empieza de acá y termina acá. Por eso se llaman ángulos coterminales, porque tienen el mismo lado inicial, beta, ahí está, el mismo lado inicial, ahí está, y el mismo lado final. Ambos llegan al mismo lado. Entonces, se dice que son coterminales, y cuando se dice que son coterminales, los ángulos son iguales. Entonces, como son iguales, vamos a desarrollar lo que me pide calcular. Entonces decimos acá que 2 seno de alfa sobre, acá dice seno de beta. Pero como son coterminales, el mismo lado inicial y el mismo lado final, entonces este seno de beta va a ser igual a seno de alfa. Entonces acá le ponemos seno de alfa. Menos, ponemos 4 cotangente de beta sobre... Entonces, como son coterminales, el mismo lado inicial, el mismo lado final, entonces cotangente de alfa va a ser igual a cotangente de beta. Entonces acá le ponemos cotangente de beta, porque son coterminales. ¿Qué podemos hacer? Simplificamos. ¿Qué me queda? Me queda acá 2 menos 4. Signos diferentes se restan, signo del número mayor sería menos 2. Resultado final. Continuamos con los demás ejercicios.